Como parte de sus propuestas de campaña, Donald Trump dijo que todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos deberían abandonar el país. Hoy, él ya es presidente de los Estados Unidos y la pesadilla es una realidad. Casi 35 millones de ciudadanos mexicanos y mexicoamericanos que viven en el vecino país sin duda se verán afectados por distintas razones, a pesar de que la mayoría de las personas de ascendencia mexicana tienen la ciudadanía estadounidense y la residencia legal. La situación es complicada si consideramos que Estados Unidos y México están estrechamente relacionados en economía, demografía, cultura y seguridad, hilvanados por la movilidad de personas, bienes y dinero a lo largo de la frontera de 3.220 kilómetros entre ambos países. Son muchos los focos rojos que se encienden en cuanto a migración se refiere, y por ahora solo se han planteado propuestas que buscan mitigar los efectos del regreso de migrantes mexicanos y extranjeros por México. Pero valdría la pena analizar qué tipo de políticas públicas de migración se deben modificar para que este éxodo tenga como prioridad la seguridad humana y no solo la seguridad nacional. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir en el foro a la doctora Leticia Calderón. Ella es vocal del patronato de la Asociación Sin Fronteras, institución de asistencia privada. Leti, muy buenas noches. Qué bueno que estás conmigo. Gracias por la invitación, Loli. Leti, este tema de Donald Trump, este tema de los mexicanos que están en los Estados Unidos, él fue muy claro, muy contundente cuando habló que aquellos mexicanos que habían cometido algún delito eran pues los primeros que iba a deportar. No hablo de todos, que esto es muy importante señalarlo, porque de repente ha entrado un pánico terrible cuando imaginamos que vamos a recibir a millones de mexicanos, por un lado, y también se nos olvida lo siguiente, que el presidente Barack Obama fue el presidente que más mexicanos ha deportado en toda la historia de los presidentes en Estados Unidos. Sí, así es. Mira, tenemos ya 8 años en que se ha dado un retorno forzado vía la deportación y también voluntario, digamos, dada la circunstancia en Estados Unidos, de mexicanos que han regresado al país. Entonces, prácticamente 2 millones de personas han regresado estos últimos años y, por tanto, en México sí hay ya una experiencia de lo que implica este retorno. Y tienes razón en que el aviso de Donald Trump no es que va a deportar a todos en principio, pero desafortunadamente sí habla, también dada la personalidad del presidente de Estados Unidos, de repente habla de un grupo, de repente del otro, y eso implica que sí hay que tomar precaución y previsiones frente a un escenario, digamos, el peor de los escenarios, y de ahí, tú tienes toda la razón, él ha anunciado que en primer lugar irían quienes tuvieran alguna falta. Pero ojo, y ese es el problema, podría ser desde una falta muy grave, criminales realmente, que nos debería también preocupar eso muchísimo. Por supuesto. Hasta personas que han tenido alguna falta mínima en términos de tráfico o alguna violación pequeña también a la ley, dependiendo el rango como se considere en Estados Unidos. Y ese es el problema, que tenemos una ambigüedad en términos de quién podría ser deportado. ¿Recuerdas un grupo que se ha hablado mucho, el de los Dreamers? Sí, cómo no. Los jóvenes que se fueron pequeños y que han crecido en Estados Unidos, que tienen un permiso hasta este momento, pero que es de los grupos que ha sido muy sensible y ha reaccionado porque también ha sido abiertamente señalado como uno de los potenciales retornables. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, Donald Trump sí presenta como un frente muy violento y que algunas de las cosas, decía yo, puede querer llevarlas a cabo porque puede. Mira, un tema, y por eso hay que levantar las antenas. Sin duda. Es con el tema de los Dreamers. ¿Sí? Esa fue una acción ejecutiva, como se dice en Estados Unidos, que la tomó Barack Obama justamente porque no pudo pasar la legislación migratoria. Correcto. Entonces la pasa y depende de él.
y entonces depende del presidente en turno también quitarla. Por supuesto. Y de ahí el problema de que pueda o no pueda, o de contentillo pueda modificar una cuestión que afecta a millones de personas. Sí, sin duda. Yo creo que lo que me parece importante desde México, preparar un escenario, y creo que hemos hecho cosas al respecto. Simplemente yo, hablando a nombre de Sin Fronteras, 20 años de experiencia trabajando el tema de inmigración. Claro. Y entonces hay muchas de las cosas que sí dependen de este presidente con esta personalidad, con este escenario. Y que además tiene el Congreso. Ojo, además, tiene la Cámara de Diputados y tiene a los senadores. Es decir, es una situación realmente para él muy favorable. ¿Eh? Para él muy favorable y muy desfavorable para nosotros, porque además, tengo que decirlo porque desafortunadamente así es, pero aunque pueda cambiar ya en la presidencia, su designación de personajes clave en el tema que me digas es realmente tremenda. Sí, claro. De la ultraderecha o gente que de plano no cree ni en el cambio climático como si fuera un acto de fe. Gente millonaria, es decir, es el gabinete más millonario de la historia en todos los Estados Unidos. Bueno, pero podrían ser millonarios progresistas, ¿me entiendes? Son gente con una mentalidad muy cerrada. A ver, tienen que ir de acuerdo a lo que es la personalidad de Donald Trump. Claro, no podemos nosotros esperar que vaya a incluir a demócratas dentro de su propio gabinete, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en el caso del vicepresidente, estás hablando de un personaje que ha llevado a cabo, con el tema migratorio, nada más para no abrirme demasiado, propuestas muy duras, muy rígidas cuando fue gobernador, pero también cuando fue congresista. Entonces, realmente, más allá de la personalidad, más allá del cargo de presidente que no puede definir absolutamente todo, hay afortunadamente un equilibrio de poderes, pero en este momento sí hay una geografía de ese equilibrio que se alinea hacia un lado que es totalmente desfavorable. Desafortunadamente aquí nosotros somos los vecinos directos a los que nos agarró como pues ahora sí que de su punching bag. Punching bag, sí. Bueno, y también tienes a los chinos, por ejemplo, porque ha habido un ataque brutal a los chinos. Bueno, fíjate, Lolita, y creo que en esto coincide todo el mundo, es que ¿con quién no se peleó? Sí. Bueno, a las mujeres nos atacó, digamos, como grupo, aunque nosotras no somos estadounidenses, pero realmente no tuvo ningún pudor para atacar al grupo que fuera y que era políticamente impensable que alguien públicamente pudiera decir semejantes cosas. En el tema migratorio hay varios, que nos obliga a ponernos en alerta extrema, porque si él realmente cierra, como ha anunciado, las fronteras, eso implica que México ha sido país de tránsito digamos, de la manera como lo es actualmente, hace 10 años. Sí. Y eso implica que mucha gente que va hacia Estados Unidos no tiene pretensión de quedarse en México, sean centroamericanos, sean cubanos, sean haitianos, se van a quedar en nuestro país. Y hay que prepararnos y también cambiar nuestro propio discurso. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, desde Sin Fronteras se discute mucho. México como país hospitalario y pensarnos diferente para no hacer lo mismo que hacen ellos. Bueno, incluso hay un punto muy interesante. He oído cualquier cantidad de opiniones en donde dicen, bueno, no está en contra realmente de los mexicanos y no está poniendo el muro o no quiere poner el muro por los mexicanos, sino por los musulmanes, como si este fuera el camino obligado para llegar a Estados Unidos, cuando realmente han habido una serie de ataques a los Estados Unidos, efectivamente de personas de origen musulmán, pero nacidos ya en Estados Unidos. No, y eso está pasando también en Europa. Claro. Que eso es parte de lo que tiene desconcertado al mundo entero. Y lo del muro, que es una agresión tremenda, la simple mención, primero tiene mucho tiempo, desde los años 90, que se inició esta valla espantosa. Hombre, pero nada más hay que ir a Ciudad Juárez. Bueno, digo, claro, ¿no? Pero si ahí está ya. Ahí está. Desde ¿De qué estamos hablando? Claramente desde los 90, ¿no? Con Clinton. Claro. Y ha ido avanzando. Realmente casi la mitad de la frontera se ha dividido físicamente hablando. Sí. Lo cual habla de que México, siendo un socio comercial estratégico, como lo sabemos, nunca reaccionó frente a eso. Claro. También habría que considerar que en varios estados en Estados Unidos hubo intentos de pasar legislaciones muy fuertes contra los migrantes y en Arizona una ley abiertamente antimigrante. Sí, por supuesto. Y la verdad se llama mexicano porque ahí el 95% de los migrantes son mexicanos. Sí, sí. México como gobierno, como país, como sociedad, se habló del tema,
pero nunca hubo una, digamos, llamada de atención diplomática, porque no nos tocaba intervenir directamente, y yo creo que es parte de lo que ahora estamos, digamos, pagando en cierta forma. Sí, la verdad es que no la tenemos nada fácil. No la tenemos nada fácil en este momento. Yo ciertamente estoy de acuerdo en que si se trata de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes, de lo que tú quieras, pues los mande de regreso a su casa, porque no tienen por qué estar en ese país. ¿Me explico? Pero una cosa es esa y otra cosa es indiscriminadamente regresar a todo el mundo. Digo, eso es absolutamente impensable. Bueno, es impensable, pero te digo, tú lo mencionabas al inicio, ha ocurrido sistemáticamente y lo importante es reconocer que en México tenemos una situación muy delicada con esto, familias separadas, claro, y también una sociedad mexicana y una serie de trabas que han puesto muchos problemas a los que han retornado y frente a lo que nosotros sí nos podemos hacer cargo. Creo que hay un pequeño avance ya con algunas, digamos, demandas que se han venido dando durante los últimos 5 años, que apenas se están aprobando, pero bueno, celebremos que se vayan aprobando, porque eso puede facilitar el retorno para quien desafortunadamente, pese a que no quiera, regrese al país. Este es un país con una situación, digamos, extremadamente delicada en este momento, sí, claro, a la que cada día le sumas un problema. Y lo que sería muy lindo, digamos, para ya ponerlo somos en como positivo, la nota roja, ¿no? Bueno, sí, pero sería interesante que nosotros aprovecháramos la oportunidad. Yo quisiera verlo en esa parte. Digamos, Trump es el extremo de lo que nosotros no podríamos haber esperado ni en nuestras peores pesadillas, sí, claro, que hay que enfrentar. Por ejemplo, se habla de remesas que podrían ser colapsadas. Sí, bueno. Bueno, o sea, el punto aquí es pensar, ¿por qué llegamos a ese nivel de dependencia de las remesas en un país que es la 14ª economía más rica del planeta? Bueno, Lolita? estamos hablando de la segunda entrada al país. Lo cual es injusto si lo vemos en una perspectiva donde tienes una economía que, como lo dicen los números, bueno, no tendría por qué tener este nivel de desigualdad. Absolutamente. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para discutir a nuestra sociedad como una sociedad que se piense distinto, entendamos que nosotros realmente nunca hemos tenido diversidad, digamos, migratoria en nuestro país. Menos del 1% de la población que radica en este país es de origen extranjero. Sí, claro. Por tanto, es probable que empecemos a enfrentar un escenario distinto en términos de vida cotidiana y valdría la pena probarnos como mexicanos en una tolerancia que no nos está dando una lección a Estados Unidos, sin que quitemos el ojo del renglón de que más del 50% de los votantes en Estados Unidos no votaron por Donald Trump. Entonces ahí también tenemos aliados, aliados que habría que también buscar y potenciar. Y un ejemplo que a mí me parece que es importante. ¿Te acuerdas que en el 94 se aprobó en California la iniciativa 187 y que después se detuvo a nivel de la Suprema Corte? Lo interesante es que la sociedad californiana se movilizó y hoy es una sociedad muy progresista, muy en contra de estas, incluso declarada Los Ángeles ciudad santuario por las autoridades, y yo creo que es una buena lección. Sí movilizarse, sí participar, puede tener una reacción a esta embestida, digamos, desde la derecha, ¿no? Ay, yo espero que todo nos vaya bien, porque realmente el escenario pues no es muy alentador. Es fuerte. Yo creo que, yo sí quiero reiterar que aquí en México hay sociedad civil que ha participado fuerte desde hace mucho. Absolutamente. Y sí tenemos respuestas para algunos temas que se pueden, digo, no van a resolver, pero sí aminorar un poco el dolor que significa para muchos. Mira, el retorno forzado es el símil del exilio. Es una movilidad que la persona no planea, no decide y que no está en sus planes. Por supuesto. Frente a eso, yo lo que creo es que la tolerancia, la recepción, la hospitalidad es lo que toca a México, gobierno, sociedad y, bueno, a todos los que estamos en esta, ¿no? Absolutamente. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Dora Russell fue muchísimo más que la segunda de las 4 esposas que tuvo Bertrand Russell. Ella fue una mujer liberada, joven, con puntos de vista muy avanzados sobre los derechos de las mujeres y un enfoque poco convencional sobre la sexualidad. Una brillantísima estudiante con grandes aptitudes para los idiomas, pues dominaba el alemán, latín y griego,
Ya en su adolescencia ganó becas en lenguas modernas en el Colegio Girton en Cambridge, establecido en 1869 como el primer colegio residencial para mujeres. Sus metas pueden interpretarse en el subtítulo del primer volumen de su autobiografía, Mi cruzada por la libertad y el amor. En 1920 se fue sola a Rusia y se impresionó profundamente al ver en el régimen bolchevique una visión de la manufactura de una futura civilización. A partir de entonces se convirtió en una inquebrantable admiradora y defensora del comunismo en Rusia y vio como misión contribuir en algo a lograr la paz entre Oriente y Occidente. Dora siempre se negó a casarse solo por legitimar el primer hijo que tuvo con Bertrand Russell en noviembre de 1921. La tolerancia de las diferencias individuales y la igualdad sexual, dijo Russell, son esenciales para la armonía mundial, así como una reforma de la educación. En 1927 publicó El derecho de ser feliz, enfocado a la forma correcta de nutrir el espíritu humano. En 1932, Bertrand Russell terminó el matrimonio. El divorcio fue en contra del deseo de Dora, quien en su libro En defensa de los niños, publicado en 1932, asegura que los niños, al igual que las mujeres y el proletariado, son las clases oprimidas. La frase revela claramente la interconectividad de sus ideas sobre la educación y sus puntos de vista internacionales sobre el feminismo. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Dora Russell. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.